En esta mañana quiero hablarte de las bendiciones en medio de las pruebas. Este es el título de esta enseñanza bíblica. Y la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de una historia, o te enseñé acerca de la historia en Éxodo capítulo 16. Tú recuerdas cuando el pueblo hebreo salió allí de Egipto y empezaron a enfrentar entonces algunas pruebas, algunas situaciones difíciles. Una de las cosas fue que se les empezó a acabar el alimento y ellos entonces se quejaron en contra de Moisés y de Aarón. ¿Te acuerdas de eso? Y el problema en realidad no fue de que ellos tuvieran hambre. El problema fue de que se quejaran. Porque una cosa que este pueblo no aprendió fue de que nosotros no funcionamos, o vamos a decir esto, Dios no funciona a través de las quejas. Dios no espera que nosotros nos quejemos. Dios espera que nosotros ¿qué? Actuemos. ¿Y qué más? Programemos, planeemos. Bendizcamos, pero bueno, cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿qué es lo correcto hacer? Orar, pedir, orar. No lamentarnos, no quejarnos. Y el problema de este pueblo específicamente era que se quejó. ¿Entiendes? Otra vez, el problema no era la necesidad que había. Todos tenemos necesidades. El problema fue de que ellos se quejaron. Y la queja trae consigo también pecado. Porque cuando nosotros nos empezamos a quejar, empezamos a pecar en contra de Dios y en contra de la bendición de Dios y en contra de la provisión de Dios. Y es una forma de decirle a Dios, no estoy contento con lo que tú estás haciendo. Y después de todo, Dios tiene la libertad de hacer lo que Él cree que se debe de hacer. Ahora, la semana pasada hablamos en Éxodo capítulo 16, hice una mención del capítulo 15. Y en la historia de la semana pasada vimos de que Dios le dio allí a aquel pueblo el maná, ¿te acuerdas? El maná del cielo, que caía del cielo, que era como un tipo de pan. Anoche andábamos conversando con Mimi y con Tony y estábamos comiéndonos un pedazo de pan allí en un lugar que fuimos a comer y el pan estaba muy sabroso y hablábamos de la variedad del pan. Entonces hablamos del pan, del maná. Y yo decía, mira, si tú puedes disfrutar mucho cualquier tipo de pan, el que más te guste a ti, no importa si sea pan francés, italiano, cubano, mexicano, el que sea. Imagínate el pan que Dios puede proveer. Piensa. Yo nunca he visto en la palabra de Dios que Dios provea nada que sea malo. Todo es bueno. Así que tú escoges el mejor pan, el que tú quieras, el que más te guste. Yo creo, cuando creo no digo pienso, creo, quiere decir creo, estoy seguro de que el pan que Dios le dio a los judíos era buen pan. Decíamos ayer, claro, mucho mejor que nosotros pudiéramos comer ahora. Decíamos en el día de ayer de que, decía Mimi, yo no quiero tener mucho pan en mi casa porque si lo compro me lo como. Y generalmente mucho pan, ¿qué es lo que pasa? Engorda uno. Entonces imagínate, estamos tratando de cuidarnos y demás. A nosotros nos pasa lo mismo. A mí me encanta el pan con lo que sea. Pan con mantequilla, pan con mayonesa, con jamón, con queso, pan con tomate, pan con lo que sea. Con aguacate, con soledad solo, sí, claro. Con lo que sea. El pan es sabroso, como quiera que sea. Un pedazo de pan calientito por la mañana con un café. ¡Wow! ¡Qué rico! O mantequilla. Bueno, el pan que Dios le dio al pueblo, yo creo firmemente que era pan de una excelente calidad. ¿Entiendes esto? Muy excelente calidad. Sin embargo, aquel pueblo de todas maneras se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y vamos a ver lo que va a pasar en la historia del día de hoy, porque vamos a leer hoy Josué capítulo 5. Todavía no vayas allí porque quiero que veas primero un texto antes de eso. Pero Josué capítulo 5 en la historia, ya estamos hablando muchos años después de Éxodo capítulo 16. Pero antes de llegar a Josué capítulo 5, te invito a que busques Proverbios 24:10. Proverbio 24:10. Y mientras tú lo buscas, quiero decirte esto en esta mañana, porque vamos a hablar de las pruebas, pero en realidad, cuando hablamos de prueba en este día, quizás hubiera
hay otra palabra que quiero mezclar con esto de prueba y es transiciones. Digo esto porque en muchas ocasiones la gente mira la palabra prueba como algo malo, pero en realidad las pruebas no son malas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un examen en la escuela, en realidad en el idioma regular nuestro se llama ¿qué cosa? Una prueba. Una prueba, y es eso. Y no es malo, es bueno. Hay algunas pruebas que son buenas, que no son resultado ni de pecado ni de cosas malas. No son resultado tampoco de una disciplina, no son resultado de eso, son resultado de parte de un entrenamiento para crecimiento, ¿ok? Para crecimiento. Miren esto. Por ejemplo, por ejemplo, las mujeres, y también los hombres, pero las mujeres más que todo, las mujeres cuando se van a casar, que se ponen todas nerviosas. Y uno dice, bueno, es una prueba. ¿Verdad que sí? Es una prueba. Es más, el matrimonio en realidad es una prueba, porque cuando tú te vas a casar, no importa si en el caso de hombre o mujer, es una prueba porque tú no sabes cómo te va a salir la mujer o el marido. ¿Verdad que sí? Es una prueba. Entonces, en esa prueba, el matrimonio es una prueba constante. Vaya, fíjate. Pero es una prueba buena. Yo estoy muy, muy contento de estar casado. Prefiero estar casado que soltero. Por muchas razones. La palabra dice que fuimos creados para tener compañía. Y ahí, claro, no estamos diciendo, como dice Pablo, no te apresures mucho para buscar pareja. Deja que Dios te traiga a tu pareja. Pero es una buena prueba, es una buena experiencia. Por eso cuando estamos hablando de pruebas en esta mañana, no me estoy refiriendo a pruebas por cuestión de pecado, dificultades. No es la prueba, por ejemplo, algunos quizás estamos o están pasando pruebas de carácter económica en esta situación económica muy difícil. Y uno dice, ¿cómo hacemos? Y uno está estirando allí los dólares o los centavitos y los está contando para poder. Esos son pruebas. Ese es un tipo de prueba. O quizás la prueba de una enfermedad. Si tú estás enfermo y has orado y Dios no te ha quitado la enfermedad porque Dios te está probando. Dios te está probando, ¿entiendes? Entonces hay varios tipos de pruebas, pero vamos a hablar más que todo también en esta mañana sobre la prueba de la transición. Nosotros estamos ahora en una prueba de transición. Este es nuestro último servicio en este lugar. Para las personas que nos están viendo en internet, quizás por las últimas 4 semanas, este es el escenario que has visto provisional. Mientras tanto, porque pasamos de un escenario grande en el otro lado que tuvimos que cerrar para poder mudarnos entonces a este provisional por unas 4 semanas, y a partir del próximo domingo entonces vamos a tener un escenario diferente y todavía mucho más grande, mucho más grande. Entonces esto es una transición y es una prueba también, porque en esta transición tenemos que hacer arreglos, la mudada, empacar, cambiar, recoger, mirar ahora los arreglos que tenemos que hacer en el nuevo lugar, aún adaptarnos a un nuevo lugar también es un proceso de esta prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar en esta prueba? Algunos de los detalles que decíamos en esta mañana, cómo nos debemos conducir en este nuevo lugar para poder cuidar aquel lugar, porque lo estamos compartiendo con otra congregación también. Hay toda una serie de cosas. Estamos nosotros ahora en un tiempo de prueba y de transición. ¿Ok? Es una transición, que esa transición nos va a servir de prueba. Ahora, yo espero que ya tengas Proverbios 24:10. ¿Lo tienes contigo? Ok. Y si tú tienes este texto bíblico, yo te invito a que si tienes ahí un marcador amarillo, lo marques en tu Biblia, porque tú necesitas regresar a ese texto de vez en cuando. Y esto es lo que dice. Proverbios 24:10 dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. 24:10, Proverbios 24:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Esto es lo que quiere decir, mira. Si en el día de la prueba o la transición te aflojas, y curioso, no dice aquí si desmayas, si te desanimas. Hello.
¿Por qué el desánimo? Porque el desánimo no tiene que ver con fuerzas físicas, tiene que ver con fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Emocionales, aún y espirituales. ¿Sabes por qué? Porque esto puede ser aplicable para una persona que no sea cristiana también. Es más, te voy a decir algo. Hay muchos no cristianos, personas que no son creyentes, que no tienen una relación con Dios, que reaccionan mejor que muchos cristianos. Con pena lo decimos. Con mucha más razón, tú y yo, que somos creyentes y que creemos en Cristo y creemos en un Dios poderoso y decimos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y buscamos un montón de textos bíblicos, pero a la hora de la prueba andamos todos agüitados, llorando y porque tenemos problemas, Dios mío. Y dice aquí, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Quiere decir, si tú caes en un desánimo o tienes una caída emocional, no vas a tener la fuerza suficiente para poder pasar la prueba o para poder pasar la transición. ¿Por qué mucha gente se queda en la transición? Y transición quiere decir cambio. Puede ser un cambio de estado, puede ser un cambio, cuando digo de estado no me refiero de un estado de la Florida, Atlanta, sino pudiera ser también de situación. Pudiera ser una mudada, pudiera ser que te mudes de una ciudad a otra. En los Estados Unidos pasa algo bien curioso que nosotros los hispanos no estamos acostumbrados en nuestros países generalmente, que cuando tú te cambias de un estado a otro, tienes que cambiar la licencia de conducción, tienes que cambiar la chapa del carro. Mucha gente no lo sabe cuando llega por primera vez y de pronto se cambian porque me ofrecieron un trabajo mejor allá, pero cuando llegan allá se dan cuenta que llegan sin dinero para todas las cosas que tienen que hacer, los cambios. Y tienes que cambiar todo eso y cuesta plata. Cambiar una placa, una chapa de un estado a otro cuesta alrededor de unos $500. Ese es el promedio que se considera en los Estados Unidos. El costo de cambiar la placa. Y la placa tienes que cambiarla en los primeros 45 días. Y además de eso tienes que cambiar la licencia de conducción. Y encima de eso entonces lo que estabas acostumbrado a hacer aquí en el estado de la Florida ya no es igual en el estado de Atlanta, en Nueva York o en California o en otro lugar. Esas son transiciones. La otra transición es la transición del clima en muchas ocasiones para las personas que se mudan. Qué sabroso vivir en la Florida, ¿verdad? Qué sabroso. Pero cuando un divorcio también, bueno, pero no, claro, sí, es cierto, un divorcio cambia todas esas cosas también. Pero hablando de la cuestión de la Florida, por ejemplo, qué rico es vivir en este estado porque el clima es muy agradable. Pero te mudas a otro lugar, aunque te paguen más plata, a mí déjame, no me pagues tanto, pero que yo no tenga que estar paliando nieve para ir a trabajar o a la escuela por la mañana. Yo sé que muchos de ustedes ya han pasado esta experiencia. Y por eso es que la mayoría de las personas que se retiran, personas mayores, ¿dónde vienen? A la Florida, Claro, aquí, y muchos de ellos aquí en Ocala precisamente, porque el clima es agradable. La mayoría de ustedes están con camisitas estas así y t-shirts y todo lo demás, cuando por ahí arriba en Nueva York y en esos lugares ya andan con abrigos y con bufandas. Luis y Carmen estuvieron por allá la semana pasada y saben qué frío, ¿verdad? Estaba la cosa. Y ustedes vivieron allí en ese estado por mucho tiempo. Estuvo bien nice. Sí, pero mucho frío, yo sé cómo la cosa. A 30, imagínate. Está bien, pero hacía frío como quiera que sea, ¿saben? Y no hay playa, ni hay piscina, ni hay short, ni chancleta, ni nada por el estilo. Claro, esos son partes de la transición. Y Dios nos permite pasar por muchas transiciones a nosotros para probarnos. Bueno, aquel pueblo del cual le hablé la semana pasada, pasaron también a través de varias transiciones, o una transición durante 40 años. Ahora te invito a que vayas a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, que es donde vamos a ver el centro de la enseñanza en la mañana de hoy. Ya pasaron varios años, muchos años. Ya en esta ocasión Moisés había muerto. Moisés era el líder del grupo, del pueblo. Pero en esta ocasión, después que Moisés muere, Dios escoge a Josué como líder. Y Josué era el ayudante fiel allí de Moisés. Y él queda a cargo
del pueblo. Tú te vas a acordar de que al principio del libro de Josué, Josué tenía el pobre temor porque era un muchacho joven. ¿Y Dios qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor dice, yo estoy contigo. Y yo te ayudaré y todo va a salir. Yo creo que sepas una cosa, el libro de Josué es un libro de logros. Si tú quieres hablar y recibir ese ánimo y esa fuerza, lee el libro de Josué para que tú veas. El libro de Josué, todo lo que nos habla es de éxito, de cosas buenas y cómo nosotros debemos de actuar cuando estamos en pruebas, en dificultades, en transiciones y cómo es qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Míralo cuidadosamente para que tú veas y todo lo que nos va a hablar allí el libro de Josué en medio de muchos otros problemas es bendición y cosas buenas y lo que Dios tiene para nosotros y espera de nosotros también. En esta ocasión, en el capítulo número 5, comenzando en el versículo número 2, yo voy a leer corrido hasta el versículo 12 y esto es lo que dice Josué 5, comenzando en el versículo 2. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundara la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Aquí hay una nueva transición en esta historia. La primera transición fue con personas, porque ese pueblo que había salido de Egipto, habíamos dicho, dice allí la segunda parte del versículo 6, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. El pueblo que salió de Egipto fue un pueblo desobediente, fue una generación y un grupo que yo quiero que entiendas esto, seguía siendo el pueblo de Dios, al cual Dios amaba y Dios le había prometido cosas, pero esta gente había roto el pacto que habían hecho con Dios. Y dice el resto de ese versículo, aún en consecuencia deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar. Es decir, la consecuencia de la desobediencia de este pueblo fue que no pudieron recibir la bendición de entrar en la tierra prometida. Cuando nosotros vemos el mapa de Egipto, nos vamos a dar cuenta de que el tiempo que iba a tomar el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida no era tan largo. Lo podían hacer en unos cuantos meses, se apresuraban el paso. Sin embargo, ellos tomaron 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Y la razón la da este texto bíblico. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Desobedecieron a Dios, desobedecieron su mandato. Y entonces, por consecuencia, Dios le hizo literalmente, mira, se perdieron. Y eso es lo que pasa con muchas personas.
Hay muchas personas que viven, estoy hablando cristianos. Hay muchos creyentes que viven perdidos en sí mismos, perdidos en lo que Dios quiere para ellos, perdidos en sus propios planes. No es ningún problema que tú hagas planes. Todos nosotros necesitamos hacer planes. La Biblia nos invita y nos enseña a hacer planes a nosotros. Pero los planes tenemos que presentarse delante de Dios. Pero cuando nosotros hacemos planes y solamente son nuestros planes y no contamos con la aprobación de Dios, entonces vivimos perdidos. Y nos cuesta mucho trabajo poder lograr las cosas. Nos cuesta mucho trabajo poder recibir la bendición de Dios y en muchas ocasiones ni las recibimos. Simplemente porque andamos en nuestro propio mundo. Y esto es lo que le pasó a esta gente. Esta gente quería entrar a la tierra prometida. Pero vimos que se la pasaban quejando primero. Se pasaron la vida quejándose en contra de los líderes que Dios le había puesto. Los líderes que Dios le había puesto, buenos o malos, eran los líderes y esa fue la decisión de Dios. Y Dios le estaba dando instrucción directa a esos líderes de qué es lo que tenían que hacer y a dónde tenían que ir. Y este pueblo se pasaba la vida quejándose de sus líderes. Y recuérdate de que el domingo pasado dijimos de que cuando esto sucedió, Moisés le dijo, cuando ustedes se quejan en contra nuestra, ¿se quejan qué? En contra de Dios, en contra de Dios. En realidad lo que están haciendo es quejándose de Dios, no de nosotros, porque nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Pero esta gente se había pasado toda esa vida, todo ese tiempo quejándose. Sin embargo, escucha esto, sin embargo, Dios, que es un Dios misericordioso y fiel, todavía mantiene ese pacto que había hecho, pero ya no con ellos, sino ¿con quién? Con sus hijos, con sus hijos. Porque durante estos 40 años nace entonces una nueva generación. Y esta nueva generación va entonces a recibir la bendición que estaba preparada originalmente para sus padres. En aquellos tiempos, nos cuenta el libro de Isaías, por ejemplo, de que había una frase que decía, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salieron la dentera. Si ustedes no saben lo que eso quiere decir, es de que las uvas agrias tienen, es decir, el ácido de las uvas agrias creaba una infección en las encías, eso se llama dentera. Y entonces, pues, es como resultado de esa acidez, es decir, de uvas echadas a perder. Y era una frase que se utilizaba para el pecado, donde decían, los papás se comieron las uvas agrias, es decir, los papás habían cometido el pecado y a los hijos les salió la dentera, es decir, a los hijos tuvieron que pagar por el pecado de los papás. Y Dios dice entonces en aquella ocasión, no más. El que se coma las uvas agrias, a ese le va a salir la dentera. Es decir, el que peca es el que va a tener el resultado de su pecado. Y en esta ocasión se aplica esa nueva enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque los padres pecaron, los padres se quejaron, los padres se pasaron 40 años haciéndole la vida imposible a Moisés y a Aarón. Sin embargo, ahora Dios mantiene su promesa y permite de que los hijos vean la tierra prometida. Dice que esa tierra era una tierra que daba, ¿qué cosa? Leche y miel. Déjeme decir algo bien interesante. Lo acabo de ver en Discovery Channel hace ahora unos cuantos días. Te puedes meter en la página directa de Discovery Channel y busca allí Israel para que veas en los comentarios. Que dicen de que Israel tiene en estos momentos, en toda ese área, el nivel más alto de producción de leche. Y el nivel más alto también de producción de miel. Curioso. En medio de un desierto. ¿Tú sabías de que de Israel sale todos los días un avión 747 lleno de flores? Todos los días, dicen. Todos los días sale un avión, un 747 lleno de flores, que es para distribuir en los mercados de Europa y demás. Si tú no sabes, las flores, la producción de flores es un símbolo de que existe ¿qué cosa? ¿Qué hace producir las flores? O reproducir las flores. La miel no. Las abejas
Las abejas son las que ayudan a reproducir las flores porque llevan el polen de una flor a otro. Pero entonces las abejas producen ¿qué? Miel. Fíjate, ¿cómo de qué forma la promesa de Dios de que es una tierra que producía leche y miel no es simplemente una frase ideológica que quiera decir que las cosas te van bien ahí? Si tú no sabes, mira, el gran problema de los árabes ahora en Israel es el hecho de que cuando los árabes sacaron a los judíos, ¿te acuerdas? Eso fue, bueno, en realidad originalmente no fueron los árabes, fueron los romanos en el año 70. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Pero después de eso, entonces, los árabes, dice la historia, y de eso hablamos aquí en la clase de los jueves, donde hablé de la historia de la iglesia y demás, y enseñamos de que cuando los romanos sacan a los judíos de Israel, llegan los árabes, toman posesión, cogieron y pusieron encima de la, que todavía existe, encima de la base del templo, ponen lo que se conocen ahora como la mezquita de Omar, el domo ese dorado y demás, y ahí establecieron entonces los árabes su lugar en una tierra que originalmente Dios se la regaló a los judíos, a los hebreos, a los israelitas. Esa tierra legalmente, divinamente hablando, le pertenece a los judíos, a Israel. Pero pasó algo muy interesante con los judíos, con los árabes, que los árabes se fueron entonces a desarrollar, no Israel, se fueron a desarrollar a la orilla, lo que se llama ahora la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque estaba cerca del mar, para poder tener agua, cerca del mar Mediterráneo. El resto del terreno era un terreno que estaba árido, allí ni los árabes vivían. Ellos ni de vacaciones iban al desierto, a nada. Sin embargo, cuando en el año 48 las Naciones Unidas les entregan a los judíos lo que se conoce ahora como el Estado de Israel, y ellos llegan otra vez allí a Israel, convirtieron toda aquel área en un lugar fructífero. Y lo hicieron producir. Y lo hicieron, cavaron pozos para sacar agua. Hicieron sembradíos y sembraron y crearon cosas en el medio de un desierto que los árabes nunca habían podido hacer. Entonces, los árabes, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se ponen bravos, claro. ¿Cómo es posible? No. Eso es nuestro. No. En primera que los judíos dicen, no, es nuestro porque Dios nos los dio. Pero en segunda, después de todos los cientos de años, porque fueron cientos, estamos hablando de 2000 años casi, ¿ok? Es más, 2000 casi exacto, un poquito menos porque ellos salen en el 70 después de Cristo y entran en 1948. Son casi 2000 años. Y le dicen, estuvieron aquí por 20 siglos y ustedes no hicieron nada en este lugar. Llegamos nosotros y lo hacemos producir. Lo hacen producir, te voy a decir por qué. Porque la promesa no fue para los árabes, fue para los judíos. Son los árabes, en este caso los musulmanes, no tienen el poder de parte de Dios para hacer que esa tierra produzca leche y miel. Pero los judíos, por una promesa divina, sí tienen poder de Dios. Yo creo que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque Dios se los prometió. Y entonces en esta ocasión, ya ellos están ahora tomando posesión de esa tierra prometida. Y empieza ahora una transición. Ya no solamente, escucha esto, no solamente una transición de cambio de lugar. Acuérdate que habíamos hablado de transiciones cuando nos movemos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ellos venían una transición de 40 años que venían de Egipto a la nueva tierra prometida, lo que nosotros conocemos ahora como Israel. La capital de Israel es Jerusalén, y si no sabes dónde está, búscalo en el mapa. Pero ahora hay otro tipo de transición, y es la transición de las características de aquel pueblo. Porque los papás que eran desobedientes murieron en el desierto, y ahora quedan los hijos. Y dice aquí, según este texto bíblico, los hijos no tenían el mismo corazón aparentemente que los papás. Por eso Dios le dice, ahora circuncídalos. Y la circuncisión sabemos que era la marca física más que todo para los hombres, no para las mujeres, para los hombres, como representación de un nuevo pacto con Dios. Y entonces vamos a traducir quizás esto a la vida cristiana.
los cristianos comprometidos, bautícense. Porque eso es lo que Dios espera. Es un simbolismo. ¿Entiendes esto? Es un simbolismo. Dicho sea de paso, esta historia, tanto en Éxodo capítulo 15 y 16 como ahora en Josué capítulo 5, no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la bendición. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestra obediencia no nos da salvación. Nosotros somos salvos ¿cómo? Por fe. ¿En quién? En Cristo. Cuando yo creo en Cristo Jesús, dice la palabra que si lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca, seré salvo. Eso es salvación. Ahora estamos hablando de bendiciones, por eso el tema o el título de este mensaje es bendiciones en medio de las pruebas. Bendiciones, no salvación. Ya somos salvos, ¿ok? Para que tú sepas, el pueblo judío siempre fue el pueblo escogido por Dios. No lo dejó de ser. Por eso aún, aunque los papás eran desobedientes y eran rebeldes, con todo eso Dios mantiene su pacto con sus hijos. Basado en lo mismo. Lo que perdieron los papás fue la bendición de entrar a la tierra prometida. Y entonces ahora decimos empieza una nueva transición, que es la transición donde los hijos empiezan a tomar el lugar de los padres, con la responsabilidad de los padres. Es lo que nosotros llamamos una nueva generación. Fíjate que aún hasta en la generación de liderazgo, ¿por qué? Porque ya Moisés y Aarón no están. Murieron. Pero ahora está Josué. Si Cristo no viene antes, el día va a llegar en que yo no sea el pastor de esta iglesia. Y a lo mejor es uno de estos muchachos. De estos que están sentados aquí. No sabemos. ¿Perdón? O los que están allá, está claro. Los más chiquititos que están del otro lado de allá. Uno nunca sabe. ¿Por qué? Porque las generaciones van reemplazándonos. Y decimos esto, por ejemplo, en el caso nuestro, aquí esta es una iglesia que es nueva. Yo fui el pastor fundador de esta iglesia. Y entonces ahora pues me toca a mí aún orar y reproducirme y que Dios decida quién va a ser el próximo pastor. Dicho sea de paso, yo tengo un concepto totalmente diferente a lo que la mayoría de las iglesias, diría, tradicionales tienen. Lo que yo aprendo en la Biblia, empezando desde aquí, en esta historia, y en el Nuevo Testamento, yo voy a mencionar los dos, es de que los líderes producen y nombran líderes. En esta ocasión, Moisés en la historia adoptó a Josué, lo entrenó, lo preparó, Dios lo confirmó. Y entonces Josué queda como el líder del pueblo. Si nos vamos al Nuevo Testamento dentro de la iglesia cristiana, sucedía exactamente lo mismo. Pablo escogió y entrenó ¿a quién? A Timoteo. ¿Y a quién más? A Bernabé. ¿Y a quién más? A Tito también. Lo entrenó y ellos fueron pastores. Cuidadoso. Bernabé fue al revés. Bernabé fue y buscó a Pablo, pero de todas maneras Bernabé tuvo que aprender de Pablo, como quiera que sea. ¿Okay? Pero la enseñanza es de que los líderes tenemos la responsabilidad de reproducirnos en otros líderes. La costumbre es regular y yo respeto a la iglesia que quiera hacerlo de esa forma y no tengo ningún problema, pero la mayoría de las iglesias más tradicionales no lo hacen así. El pastor dice, hoy me retiro y me voy, y la iglesia, allá ustedes buscan su pastor, y eso es lo que se usa. Entonces la iglesia forma un comité de búsqueda para buscar un pastor, y empieza el tira que jala, y se supone, se dice que en los Estados Unidos, por ejemplo, la búsqueda de un pastor toma más o menos entre 18 y 20 meses. En ese 18 y 20 meses se meten los lobos, y algunos salen aún dentro de la misma iglesia, desgraciadamente. En mi experiencia pastoral, por lo que yo veo en el modelo de liderazgo bíblico, yo como pastor soy responsable de poder empezar a orar y a poner mis ojos sobre futuros líderes en la iglesia que pudieran ser futuros pastores de esta iglesia. Aún ahora que yo soy pastor de esta iglesia, yo quisiera tener 2 o 3 pastores aquí. Teníamos uno que estábamos entrenando, y excelente, pero Dios decidió llevárselo. ¿Quién fue? Andrick.
Andrick era el pastor del Ministerio de Familia con su esposa Grusel y hicieron un trabajo durante 4 años en esta iglesia excepcional, excelente. Pero bueno, Dios en su santa voluntad decidió mudar a Andrick y a Grusel y ahora pues estamos comenzando un nuevo CCVida en otro lugar. Entonces estamos orando para que Dios levante otro, no solamente 1, 2, 3, 4, los que pudiera hacer. Según la iglesia vaya creciendo, vamos a necesitar más pastores. Pero entonces si yo un día falto, yo sé que va a haber un pastor aquí. En 2 iglesias más que yo he pastoreado anteriormente, Bethel en la ciudad de Las Vegas, y la primera, First Baptist, la primera iglesia bautista de San Francisco, hizo exactamente lo mismo. Yo no me fui de ahí, solamente cuando yo me fui de Bethel, dejé a un pastor que se llamaba Jorge Álvarez en aquella ocasión, que él era pastor asociado, y delante de la iglesia lo confirmé a él como el pastor que quedaba después que yo me fuera, y yo creo que sirvió ahí como 5 o 6 años. Cuando yo salí de la iglesia en San Francisco, igual, uno de los miembros de nuestro staff era Rudy González, y Rudy era aún maestro en el seminario, y yo pues recomendé a Rudy como el próximo pastor, aunque él fue pastor interino y ahí estuvo, no sé si por 1 año o 2, hasta que la iglesia, entonces él se mudó a otra ciudad, entonces la iglesia pues llamó a otro pastor. Yo hice mi parte que me correspondía en dejar a la iglesia encargada con un líder o con un pastor. Esas son las transiciones. Es decir, yo creo que tú entiendas, ve otro ejemplo de transición, otro ejemplo de prueba, donde Dios nos pone a prueba a ver cómo nosotros reaccionamos. Claro, y yo creo que decirte, en algunas ocasiones cuando yo hablo de estos temas, o de este tema específicamente de cómo escoger un pastor y ese proceso de transición, hay muchas personas que no están de acuerdo, no porque hay base bíblica. Yo te digo, no hay ni una sola base bíblica donde dice de que la iglesia escoja un comité y que busquen pastores y que busque a 1, 2 o 3 y que los pongas a predicar y quién sabe qué. Generalmente lo que escogen es o al que mejor le cae o al que piensan que mejor predica, y predicar bien es importante, pero es mucho más importante el poder hacer un buen trabajo pastoral y muchas otras cosas más. Y entonces, pues, generalmente cuando sucede eso también, la otra experiencia que vemos es que cuando a la hora de votar, no todo el mundo está de acuerdo con el pastor que se escoge. Y lo más malo para cualquier pastor es saber de que tiene que pastorear o dirigir una iglesia donde la mitad de la iglesia no le cae bien o no le gusta. Solamente la mitad votaron por él, porque nuevamente es así, 50+1, no sé si sabe qué es lo que se dice. Eso es un problema. Esos son problemas de transición. Entonces, cuando Dios nos pone en estas pruebas, tenemos entonces que también ver cómo aplicamos entonces la palabra de Dios y los conocimientos de liderazgo y bíblicos y demás para que esta transición sea lo más, dicen en inglés, smooth, suavecito posible, lo más agradable posible. Bueno, ahora Josué, que es un muchacho joven que fue entrenado junto con Moisés. Y Moisés era un buen líder. No era perfecto. ¿Tú sabías que Moisés era asesino? Era un ex asesino. Bien interesante. Dicho sea de paso, en quizás unas 3 semanas más aproximadamente, cuando estemos allá en el nuevo templo, yo voy a estar enseñando sobre Primera de Timoteo capítulo 3, donde Pablo habla sobre las condiciones de un pastor o ministro. Bíblicamente hablando, te voy a hablar, ese no va a ser un mensaje evangelístico, va a ser un mensaje para la iglesia, pero Dios ha puesto en mi corazón enseñar ese tema para la iglesia en general, y va a estar puesto en internet, así que si tú quieres saber, nos estás escuchando en internet, 3 semanas más o menos los vas a escuchar ahí. Pero Moisés es uno de los casos que nosotros usamos en liderazgo. Fue el primer líder renombrado en la Biblia que hizo algo grande durante 40 años. ¿Tú sabes lo que es dirigir un pueblo durante 40 años? Pero curioso de que Dios escogió a uno que había matado a un egipcio y que estaba, escucha esto, ¿cómo se dice? Fugitivo, running out, sí, fugitivo. Porque lo anda, most wanted. Tú sabes, había cartelitos de eso de most wanted ahí en Egipto. Si lo ves, dámoslo. Porque Moisés en una pelea defendiendo a un israelita mata a un egipcio
Otra vez, dije anteriormente, no se sabe no dice si fue a propósito, fue un accidente. Yo pienso que fue algo accidental en la pelea y el hombre murió, pero como quiera que sea, dice ahí la palabra que entonces Moisés hizo así y se fue de Egipto. Corrió y durante 40 años estuvo fugitivo y en esos 40 años Dios lo llama, le dice, ahora quiero que regreses porque te he escogido a ti para que tú saques al pueblo de Egipto. Y tú dices, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estábamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Bueno, te voy a decir algo bajo la gracia. Bajo la gracia Dios hizo exactamente lo mismo con otro hombre que se llama Pablo. Y Pablo también era otro asesino. Y buscaba a los cristianos para traerlos delante del martirologio. Y en una de esas experiencias, cuando Pablo sale corriendo, iba a Damasco a buscar más cristianos con una carta. Dice que andaba hasta ahora con carta oficial del gobierno, porque ahora tenía credenciales y todo para hacer esto. ¡Pum! Dios lo ciega. Y va y busca a Ananías y le dice a este hombre, y no me quiero adelantar en esa historia porque después la vas a ver, a este hombre lo he escogido yo. Dice así la palabra, es instrumento importante, valioso, dice Dios, para mí. Otro líder más. No cogió al bueno. No cogió a los santos que andaba con él en Jerusalén. Cogió al más malo de todos. Estas son transiciones. Transiciones. Dios nos pone a prueba en transiciones, en cambios. Después de todo, ¿quiénes de nosotros somos tan santos para hacer nada para el Señor? Yo sé que a lo mejor hay alguien ahí que está escuchando, oh, yo sí soy santo, yo nunca he pecado, está bien. Déjame decir una cosa, iglesia, y en otra ocasión me lo van a escuchar decir, esta iglesia nunca va a querer un pastor que no haya sido quebrantado anteriormente. ¿Me hago entender en esta mañana? Si Dios no ha quebrantado a un hombre que sea líder del pueblo de Dios, si no ha habido quebrantamiento, todo lo que puede haber es orgullo en el ministerio. Y entonces no es posible que podamos predicar un mensaje de gracia, un mensaje de perdón, un mensaje de salvación, un mensaje donde Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos usa a pesar de las dificultades y los problemas. Ahora, este joven Josué había aprendido eso de Moisés. Moisés no era un tipo perfecto. Es más, déjame decirte una cosa. A pesar del tremendo trabajo que hizo Moisés allí, todavía en esa transición y esa prueba, Dios le enseñó 20,000 cosas a Moisés. Tú sabes que Moisés tenía también problemas de carácter. Tenía un problema de temperamento tremendo. Y en las grandes pruebas que Dios le dio allí a Moisés y las grandes cosas que le mostró, dice de que una ocasión, por ejemplo, fíjate, le dio el maná, le abrió el mar. ¿Te acuerdas cuando los egipcios venían detrás de él? Y se abrió el mar y pasaron. Aquello fue tremendo. Pero en medio de eso también dice que tenían sed. Y Dios le dijo, cuando tengan sed a la roca, a la peña, ¿qué tienes en la mano? Era una vara. ¿Te acuerdas? Qué curioso. Esa misma vara, dice el Señor de que cuando le dijo, tírala, ¿te acuerdas? Y se convirtió en una serpiente, agárrala otra vez. Yo no sé si te has puesto en ese caso, no, agarrar una vara es una cosa, pero agarrar una serpiente es otra. Agárrala. Y la agarró por la cola. Generalmente se agarran por la cabeza. Pero esta le dijo, agárrala por la cola. Y cuando la agarró por la cola se convirtió en vara otra vez. Bueno, como señal, y aquí hay un mensaje teológico, escucha, porque generalmente cuando hablamos de la serpiente, hablamos de ¿quién? Del diablo. Pero en esta ocasión Dios usó una serpiente para hablar de bendición. Tú dices, ¿cómo es eso? Bien curioso. Y de ese tema te voy a hablar otro día, no te pongas nervioso. Espera ahí. Stay in touch. Mira, Dios le dijo a Moisés que hiciera una vara en forma de serpiente, como un poste, y que lo pusieran en la parte más alta del desierto, y cada vez que un hebreo, un israelita, le picaba una serpiente, si miraba la serpiente que estaba allá, se sanaba. Bien curioso. Mira todas las cosas que hizo Dios. Pero entonces en esta experiencia de la roca,
Dios le dijo a Moisés de que él tocara con su vara a la roca y de la roca empezaba a salir agua fría, como si fuera un bebedero de agua fría. En el medio del desierto, que bueno, pero en una ocasión se puso bravo. Y él no cogió él no tocó, él le pegó, dice que le pegó. ¡Wow! Le dio un fuetazo ahí a la roca. Y Dios le dijo, sí. ¿Tú sabes lo que le dijo? Como tú le dices a los niños, malcriadeces, no juegue. Ahora papá o para ti. Y no entró. Lo vio de lejos. No entró tampoco. Fíjate, por eso nosotros los líderes tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos influenciar por las personas que en la iglesia no siguen tampoco el mandato del Señor. Uno tiene que aprender, por eso cuando una persona se pone al brinco contigo y tú te pones al brinco también, ¿qué es lo que pasa? Caemos en la misma situación. No, si tú quieres perder la bendición de Dios, allá tú. Pero tú me puedes criticar todo lo que tú quieras. Yo me quedo aquí. Y me voy a aguantar porque Dios tiene una promesa para mí. Amén. Y desgraciadamente Moisés no entró tampoco en la tierra prometida, lo vio de lejos. Al menos la vio, pero no entró. Pero Josué, que pasó todo esto, yo creo que tú entiendes esto, pasó toda esta transición. Te digo esto porque en esta transición que nosotros estamos llevando también, tú has sido testigo de lo que ha pasado. Wait a minute. Yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Y entonces Josué, mirando eso, dijo, ahora yo sé cómo me debo de comportar delante de Dios y qué es lo que tengo que hacer cuando Dios me manda a hacer algo a mí. Y dice que lo primero que hace él es que coge a aquellos hombres, los circuncida, y entonces dice allí al final de este texto bíblico, en el versículo 12, desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. En realidad, el resto del texto bíblico no solamente dice de que ese año, el resto del año, sino que a partir de ese momento, nunca, jamás comieron maná. Todo el tiempo lo que hicieron fue comer del fruto de la tierra. Dice que comieron pan, curioso porque había pan en el versículo anterior, en el versículo 11. Dice, al día siguiente después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Es decir, ya no era solamente pan, ahora era pan con mantequilla y un poquito de jamón y queso y otras cosas más. La cosa empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque pasaron la transición, pasaron la prueba, mostraron que realmente habían sido obedientes al Señor y Dios entonces trajo ¿qué? Bendiciones en medio de las pruebas o de las transiciones. Y yo creo que antes que te vayas esta mañana, apuntes 3 cosas ahí que te quiero dar. No están en el boletín, no están en la guía de estudio, pero sí van a estar en las pantallas. 3 cosas que aprendemos en esta historia. Número 1, si todo fuera fácil, cualquiera lo haría. Si todo fuera fácil, cualquiera lo haría. Yo creo que tú entiendas esto. Por eso es que se llaman pruebas. ¿Ok? Atención. Son pruebas para probarnos, para desarrollarnos, para hacernos mejores, para hacernos crecer. Número 2, los malos tiempos no duran para siempre. Los malos tiempos no duran para siempre. Es decir, las pruebas no son eternas. Dios nos pone a prueba a nosotros y si nosotros pasamos la prueba, papá, ya. Vive la dulce vida, como decimos. No quiere decir que no nos vengan otras pruebas, pero Dios no te va a probar lo mismo en eso porque ya tú pasaste. Es decir, si ya aprobaste el examen de matemática, no te tienes que preocupar. Ahora después viene el de ciencia o el de física. ¿Entiendes? Ese es otro. Prepárate. Ahora, los malos tiempos no duran para siempre. Número 3 y último, obedecer a Dios trae bendición. Obedecer a Dios trae bendición. Cuando yo obedezco a Dios, durante la prueba o durante la transición, Dios tiene bendición preparada para cada uno de nosotros. Y Dios tiene cosas buenas para compartir contigo y conmigo. Y todo lo que nos queda ahora es, como el pueblo de Israel, disfrutar de la tierra, dice que produce leche y miel. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás tú listo para esto? Porque estamos en esta transición. Este es nuestro último día aquí en este lugar y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí durante 3 años y 6 meses exactamente. 3 años y medio llevamos en este lugar a los 3 años y medio. Curioso, el mismo tiempo que Cristo Jesús ministró en Jerusalén. Ahora comienza una nueva etapa. Estamos en la transición y comienza una nueva etapa para hacerse vida. Algunos se quedaron atrás. Algunos se quejaron del maná y se murieron en el desierto. Aquí en este lugar,
dejamos el recuerdo de aquellos que murieron en el camino porque no fueron obedientes. Pero aquellos de nosotros que se han mantenido fieles al Señor y que se han mantenido de acuerdo a la promesa de Dios, vamos a disfrutar ahora de la tierra prometida, donde vamos a entrar el próximo domingo. Dale gloria a Dios en esta mañana. Fuerte, fuerte, fuerte. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.